relativamente modernos han convivido con tribus que parecen congeladas en el tiempo. Hablamos de sociedades humanas contemporáneas que viven estilos nómadas o seminómadas, cazadores-recolectores más o menos aislados. Por ejemplo, de la experiencia de los hombres de los arbustos del Kalahari, cazadores-recolectores, se supo que no pasan más de 2 o 3 días a la semana buscando comida. El tiempo libre lo gastan conversando entre ellos o bailando. Los integrantes de la tribu Hadza no gastan más de 2 horas al día realizando tareas. Prefieren entretenerse en actividades como juegos de azar. Los integrantes de la tribu Jir Yoront no hacen gran diferencia entre trabajar y jugar. Tienen una palabra para tareas o faenas, en la cual no incluyen la caza, por no considerarla algo que preferirían no hacer. Precisamente para nosotros, la palabra trabajo suele referirse a esa actividad que preferiríamos no estar haciendo. Porque el humano promedio de la civilización digital, pese a toda la tecnología, incluso si pertenece a un país de primer orden, de los más avanzados, trabaja entre 3 y 5 veces más que los ejemplos que acabamos de dar. Porque su vida gira en torno al trabajo. ¿Acaso el sentido del desarrollo tecnológico no es precisamente facilitarnos la vida? Bueno, desde luego, si tu máxima preocupación es conseguir comida, y la comida está literalmente andando por ahí cerca todo el tiempo, es natural que no tengas que gastar horas y horas consiguiéndola. Por el contrario, mantener un imparable sistema a escala global, fundamentado en el libre mercado y el consumo ad infinitum de bienes y servicios, requiere que la mayoría de nosotros nos mantengamos algo ocupados. Pero, ¿cómo pasamos de tener que trabajar tan poco a trabajar en algunos casos de 9 a 9, 6 días a la semana? Los rastros arqueológicos de herramientas de trabajo más antiguas se hallaron en Ledi Geraru, Etiopía, en 2019. Se trata de utensilios afilados de piedra de hace más o menos 2.6 millones de años. Es de esperar que del continente donde hasta ahora se sospecha que se engendró nuestra raza, se encontraran las primeras formas de tecnología. Por otro lado, en Boxgrove, Reino Unido, se hallaron hachas hechas de sílex o pedernal, una piedra filosa por naturaleza, que al ser tallada con huesos duros adquiría un filo suficiente para penetrar la piel de cualquier animal. Además, tenían las formas apropiadas para destazar carne. Estos hallazgos datan de hace poco más de 500.000 años. Los procesos de producción de hachas de pedernal han intentado ser replicados por algunos arqueólogos modernos, quienes han expresado que la elaboración de cada utensilio requiere gran destreza y una importante cantidad de tiempo. Las herramientas de madera más antiguas a la fecha se hallaron en Groningen, Alemania, y datan de al menos 300.000 años. Hablamos de lanzas de madera. Luego, se hallan construcciones rudimentarias con huesos de mamuts hace alrededor de 20.000 años, época en la cual también se hacían pinturas, preservadas hasta la actualidad en las paredes de algunas cuevas, y se tallaban figuras de animales, de humanos o de humanos animales en diversos materiales.
Tales elaboraciones parecen elementales, pero requieren gran trabajo e ingenio. Tienen que haberse construido sobre la base de miles de años de aprendizaje evolutivo. Para el momento en que las primeras expresiones artísticas elaboradas tomaban forma, como por ejemplo música hecha con flautas de hueso, algunos pueblos ya se vestían con telas. Lo que hoy día llamamos expresión artística parece ser un compañero permanente de nuestra evolución y se desarrolló a la par con la creación de herramientas y técnicas y la cohesión de sistemas medicinales, espirituales, religiosos. Poco a poco, algunas tribus se hicieron pueblos con sus propias tecnologías y valores socioculturales. Se desarrolló la industria en su estado más embrionario y poco a poco, con los avances acumulados en agricultura y ganadería, se avanzó a la fundación de las primeras ciudades como Cataluyu o Ur. ¿Cuánto trabajo requería cubrir las necesidades básicas de un clan tribal de cazadores-recolectores? Probablemente no mucho, tal como lo demuestran las experiencias atestiguadas por antropólogos que convivieron con tribus de cazadores contemporáneos. La carga de trabajo en la antigüedad aumentó paradójicamente en proporción al desarrollo tecnológico. Entre más herramientas y técnicas se inventaron, más labores por hacer fueron surgiendo, y entre más crecían las poblaciones, más personas debían poner manos a la obra para mantener y diversificar sus estilos de vida. Se fueron desarrollando trabajos que debían hacerse a diario, como la molienda de granos, el cuidado del ganado, el cultivo de la tierra, la limpieza de los espacios comunes, la construcción y reparación de edificaciones y de toda clase de herramientas, entre otras cosas. Asentar un gran grupo de personas en un lugar requería una gran suma de trabajo logístico. Arduo era establecerse, más arduo mantenerse y prosperar. Poco a poco el trabajo se convirtió en una institución social por sí misma y fue tomando la connotación bíblica de ganarse el pan con el sudor de la frente. El trabajo manual se convirtió en una actividad que los individuos en situaciones dominantes y privilegiadas preferían evitar. No olvidemos que a la par del desarrollo humano va el desarrollo de la violencia. En algún momento descubrimos que la guerra, la conquista y el sometimiento suponían una conveniente fuente de esclavos. La gran fuerza de trabajo que hizo posible el florecimiento de grandes civilizaciones como el antiguo Bajo Egipto. En el momento en que nos dimos cuenta que los sometidos en batalla podrían sernos útiles en nuestras nuevas tareas, comenzó una relación inseparable que hasta el día de hoy persiste de alguna u otra manera. La dupla ganadora de los grandes perdedores: trabajo, esclavitud. Para los cazadores-recolectores, llevar prisioneros como esclavos era una mala idea. Darle armas y libertad de movimiento a quienes acabamos de masacrar su tribu no es precisamente una genialidad. Pero al asentarse los pueblos, se dieron cuenta de que podrían mantener prisioneros sometidos y vigilados para realizar tareas forzadas. Es decir, ¿por qué los míos van a partirse el lomo cuando puedo obligar a mis antiguos enemigos a sudar hasta el agotamiento a cambio de concederles nada más que la vida y algo mínimo para mantenerla?
La esclavitud se convirtió en un común denominador en las experiencias civilizatorias más exitosas de la antigüedad. En Egipto, Grecia, Roma, China e India, la fuerza base de trabajo eran los esclavos, principalmente prisioneros de guerra, delincuentes y deudores morosos. Poco a poco se fueron desarrollando las bases de las ciencias administrativas. Por ejemplo, Columena, un escritor romano del primer siglo de la era cristiana, en lo referente al trato con los esclavos, escribió que lo mejor sería mantenerlos bajo ciertas condiciones de bienestar, mantenerlos saludables. De poco sirve un esclavo enfermo. Predicaba, por ejemplo, que el maestro debería mostrar cierto grado de interés por el trabajo del esclavo, lo que le haría trabajar con más entusiasmo. Esta y otras exhortaciones al buen trato de los esclavos en la época no eran formuladas como maneras de mejorar la productividad. Mucho menos había un interés auténtico en el bienestar del esclavo. Más bien, eran recomendaciones para asegurar la calidad del trabajo y la lealtad suprema del esclavo hacia el amo. Quien se guardaba la carta de conceder la liberación como estimulante supremo para el buen comportamiento del esclavo. Así, no solo se garantizaba un mejor trabajo, sino que se evitaban posibles insurrecciones. Desde luego, tales recomendaciones no eran tenidas en cuenta por la mayoría, siendo el maltrato y el padecimiento extremo constantes en la mayoría de experiencias de esclavitud humanas. De hecho, también se dieron consejos justo en el sentido contrario. Manténlos hambrientos, encadenados y con el espíritu bajo, para que te sigan como un perro. Dales algo de comodidad y empezarán a anhelar la libertad. Es importante aclarar que las condiciones y los grados de esclavitud varían de experiencia en experiencia. Incluso al interior de la misma civilización existieron diferentes clases de esclavos al mismo tiempo. Pero lo que define la esclavitud en épocas antiguas sería la sujeción de un individuo a la voluntad de otro, su incapacidad de hacer lo que quisiera o ir a donde quisiera. A partir de acá en la historia, hasta llegar a la mayoría de condiciones laborales actuales, hay en esencia una serie de concesiones históricas de patrones a trabajadores o de conquistas en el sentido opuesto, un tire y afloje constante, con mucho sudor y sangre, que fue dando dignidad, comodidad y bienestar al trabajador. Pero la idea en el fondo sigue siendo la misma. Trabajas para sobrevivir. Antes para que no te mataran, luego para no morir de hambre, hoy quizá en algunos casos para vivir con algo de dignidad. Pero pausemos por un momento la historia del trabajo en ese punto. ¿Hasta qué grado los trabajos asalariados modernos asemejan a la vieja esclavitud? Como dijimos, sujeción de un individuo a la voluntad de otro, su incapacidad de hacer lo que quisiera o ir a donde quisiera. De hecho, en el trabajo corporativo está supeditado a un superior. En horas laborales no puedes hacer lo que quieras ni ir donde quieras. Pero puedes renunciar cuando quieras, ¿no? Seguro. De hecho, la mayoría de trabajadores no se arriesgaría a renunciar sin otra opción fija de trabajo a la mano. La gran mayoría tiene responsabilidades familiares y sobre todo deudas.
podemos decir que el trabajador base es realmente libre, cuando virtualmente no existe la decisión de si trabajar o no trabajar. Cabe entonces la duda: ¿son las condiciones de trabajo actuales para el trabajador base una forma de esclavitud mejorada? Desde luego que en la actualidad existen cientos de miles o quizá millones de casos de esclavitud descarada a la antigua alrededor del mundo. Redes de explotación y trata donde las víctimas o trabajan o mueren. Son considerados delitos graves de lesa humanidad. Sin embargo, se practican con gran margen de impunidad en países en desarrollo, reportando beneficios indiscutibles para países desarrollados. Pero claro, estas prácticas frente al trabajo legal son minoritarias y en sus condiciones materiales y logísticas distan mucho. En teoría, bajo los estándares actuales, si trabajas legalmente, deberías tener satisfechas dignamente tus necesidades más básicas de alimentación, habitación y salud. Otra vez, en teoría, debes contar con beneficios sociales y con la posibilidad de educar a tus hijos, porque educarte a ti mismo mientras trabajas a tiempo completo es prácticamente imposible. En la teoría, suenan como amplias y generosas concesiones o merecidas recompensas, pero sabemos que, en la realidad práctica de muchas sociedades, se quedan más que cortas. Las deudas ahogan al trabajador. Los sistemas de salud están colapsados. Miles de barrios de casas de hojalata y cartón no tienen los suministros básicos de energía o acueducto. La justicia no opera para el pobre. La educación es mediocre y se enfoca en formar más generaciones de trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Los alivios sociales y las rimbombantes concesiones sociales son un chiste de mal gusto, un pañito de agua tibia para detener una hemorragia. En otras palabras, las concesiones y conquistas que separan el trabajo de la esclavitud son, en la gran mayoría de países en desarrollo, meras fantasías. Dejando eso a un lado y concentrándonos en la cuestión de la voluntariedad y la libertad al trabajar, siendo francos, no cualquiera escapa de una red de tratantes, pero sí cualquiera puede escapar de la vida del trabajo legal. Cualquiera, fácticamente, puede renunciar a su trabajo, dejar de pagar la renta o la hipoteca, abandonar a su familia y vivir de la caridad en la calle o comiendo de las basuras, incluso aprendiendo a sobrevivir en la naturaleza y probando su suerte como ermitaño. Claro, privándose de los grandiosos beneficios, comodidades y oportunidades de acción que ofrece un trabajo estable y exponiéndose a peligros, enfermedades y penurias, unas por otras. No parece haber manera para el adulto promedio de vivir ocioso pero con libertad, dignidad y posibilidades. Habrá quienes hayan aprendido a rebuscársela muy bien y fluir por el mundo a su antojo, con el más mínimo esfuerzo, disfrutando de todos los beneficios de la civilización. Claro, sin usar el cheat code de gastar el dinero de papá y mamá. Pero ese tipo de leyendas son contadas y no se dedican a dar clases magistrales de cómo burlar el sistema y hacer lo que quieran sin mucho esfuerzo. Está claro que entre tales leyendas no figuran ladrones, narcotraficantes o estafadores, que contrario a la creencia general
siguen siendo trabajos de alto riesgo. Entonces, finalmente, ¿es el trabajo una sentencia asegurada, un mal necesario, una maldición bíblica de la cual escapan muy pocos? O quizá entendemos todo mal y el trabajo es una bendición, una manera de dar sentido a nuestra absurda existencia, una manera de sentirnos útiles. ¿Es acaso lo que nos mantiene activos y saludables por décadas? Es el combustible de nuestro desarrollo histórico. Pero más allá del sentido que le demos al trabajo, ¿hay o no hay posibilidad de librarse de una vida de trabajo sin ganar la lotería, la que se compra o la que se hereda? A día de hoy es difícil pensar en una vida buena sin trabajar. Pero considerando que probablemente en un futuro no muy lejano sea una realidad para muchas personas que, en resumidas cuentas, tengamos que trabajar mucho menos e incluso podamos decidir no hacerlo gracias a los avances en automatización e inteligencia artificial, la duda más importante que surge es: ¿qué hay más allá del trabajo? Si desde el día de mañana ninguno de nosotros tuviera que volver a trabajar, ¿a qué dedicaríamos nuestras horas?